Imagina a un hombre respetado, admirado y lleno de conocimiento que tenía todo para ser aplaudido por la sociedad religiosa de su época. Nicodemo era ese hombre, un fariseo, maestro de la ley, miembro del Sanedrín, el grupo más influyente entre los judíos. Pero detrás de esa fachada de poder y erudición había algo que nadie sabía, un corazón lleno de preguntas y un alma en busca de respuestas. Nicodemo había oído hablar de Jesús. Tal vez escuchó sobre los milagros o incluso las enseñanzas que sacudían las estructuras religiosas. Él, un hombre de la Biblia, conocía profundamente las Escrituras, pero se dio cuenta de que faltaba algo. ¿Qué tipo de líder era ese Jesús, que hablaba con autoridad y conmovía el corazón de las personas de una manera que los fariseos nunca habían logrado? Pero aquí está el detalle. Nicodemo decidió acercarse a Jesús, no a la luz del día, sino de noche. Tenía miedo de ser visto. Temía el juicio de los otros líderes religiosos. Sin embargo, el deseo de encontrar respuestas fue más fuerte que el miedo. ¿Y tú, alguna vez sentiste ese impulso de buscar la verdad, incluso si va en contra de las expectativas a tu alrededor? De eso hablaremos hoy. ¿Cómo alguien tan influyente tuvo el valor de buscar la verdad y encontró algo que cambió su vida para siempre? Antes de empezar este viaje juntos, quiero invitarte a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video. Para entender a Nicodemo, necesitamos retroceder en el tiempo y sumergirnos en el ambiente en el que vivía. Imagina un mundo dominado por el Imperio Romano, donde los judíos estaban constantemente bajo presión política y cultural. En medio de eso, la religión no era solo una creencia personal, sino la base de toda la sociedad. Los fariseos, grupo al que pertenecía Nicodemo, eran conocidos por su devoción a la ley de Moisés. Eran como guardianes de las Escrituras, decididos a seguir cada mandamiento al pie de la letra. Para ellos, la obediencia a la ley era el camino para agradar a Dios y preservar la identidad del pueblo judío. Nicodemo no era un fariseo común. Él era un maestro de la Biblia, alguien que enseñaba a otros sobre la voluntad de Dios. Pero había un problema. A pesar de todo el conocimiento y el esfuerzo, los fariseos muchas veces se volvían rígidos, aferrados más a las tradiciones humanas que al corazón de la ley divina. Jesús, con sus enseñanzas, desafiaba esa mentalidad. Él no solo cumplía la ley, sino que mostraba que la verdadera obediencia venía del corazón, no de rituales vacíos. Nicodemo, con toda su posición destacada, sentía esa tensión. ¿Acaso la vida se trataba solo de reglas? ¿Acaso él, siendo un líder religioso, estaba perdiendo algo más grande? ¿Y tú te has detenido a pensar si solo estás siguiendo rutinas o si realmente estás conectado al propósito mayor que Dios tiene para tu vida? Nicodemo vivía en un tiempo en el que la religión a menudo se usaba para ejercer control, pero él vio algo diferente en Jesús. Una autoridad genuina que no provenía de títulos o posición, sino de una conexión directa con Dios. Eso lo intrigó profundamente. Mientras los otros fariseos intentaban desacreditar a Jesús, Nicodemo escogió escuchar. Él sabía que aquel hombre que citaba las Escrituras con tanta profundidad tenía algo que todavía no había comprendido. Fue esa inquietud la que lo llevó a buscar un encuentro. Era de noche y las calles de Jerusalén estaban silenciosas. Nicodemo, envuelto en sus vestiduras de líder religioso, caminaba con cuidado para no ser visto. Tenía un objetivo claro: encontrar a Jesús. ¿Por qué de noche? Porque temía el juicio de sus colegas fariseos, hombres que ya conspiraban contra Jesús. Pero el deseo de entender, de descubrir la verdad, fue más fuerte. Cuando Nicodemo finalmente encontró a Jesús, debió haber quedado sorprendido. Jesús no estaba rodeado de seguidores ni envuelto en un discurso encendido. Lo recibió con tranquilidad, como si supiera exactamente lo que sucedería.
Y Nicodemo, a pesar de su posición y conocimiento, empezó la conversación con humildad. Rabí, sabemos que eres maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo reconoció que había algo divino en Jesús, pero Jesús no perdió tiempo. Fue directo al punto, mirándolo a los ojos con una verdad que cortaba como una espada. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se quedó confundido. Era un maestro de la Biblia, conocía todas las leyes y profecías, pero ¿qué significaba nacer de nuevo? Él preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede volver al vientre de su madre y nacer otra vez? Aquí, Jesús trajo una de las verdades más profundas del Evangelio. Explicó que el nacimiento al que se refería no era físico, sino espiritual. Dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estas palabras conmovieron a Nicodemo. Revelaban que a pesar de todo su conocimiento, aún no había experimentado la verdadera transformación que solo el Espíritu Santo puede ofrecer. Jesús continuó, citando las Escrituras que Nicodemo conocía también. Usó el ejemplo de Moisés, levantando la serpiente en el desierto, una historia conocida de la Biblia, para explicar que él mismo, Jesús, sería levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y entonces Jesús pronunció las palabras más conocidas de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Piénsalo por un momento. Nicodemo, un hombre que dedicó su vida a la ley, estaba ahora ante una revelación que lo cambiaba todo. No se trataba de reglas o rituales. Se trataba de una relación con Dios basada en la fe y el amor. Y ahora te pregunto, ¿qué significan estas palabras para tu vida? ¿Has experimentado ya ese nuevo nacimiento del que habló Jesús? Deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre esta verdad tan poderosa. Nicodemo salió de esa conversación diferente. No tenía todas las respuestas, pero algo en su corazón había cambiado. El hombre que buscó a Jesús en la oscuridad de la noche empezó a ver la luz. Nicodemo salió de esa conversación con Jesús profundamente impactado. Algo dentro de él había sido sacudido. Era como si se estuviera formando una nueva perspectiva, pero aún luchaba por entenderla plenamente. Al fin y al cabo, ser fariseo era más que una ocupación, era su identidad. ¿Cómo podría conciliar todo lo que había aprendido con el mensaje radical de Jesús? Lo que sabemos es que Nicodemo no abandonó inmediatamente su puesto en el Sanedrín, ni se convirtió en un seguidor declarado de Jesús. Continuó observando, escuchando y sobre todo reflexionando sobre esas palabras que tanto le habían intrigado. Pero el impacto de ese encuentro empezó a manifestarse en momentos cruciales. La primera señal de cambio ocurrió cuando los fariseos se reunieron para discutir cómo tratar con Jesús. Les molestaba la creciente popularidad del maestro Galileo y planeaban detenerlo. Fue entonces cuando Nicodemo dio un paso al frente, cuestionando la injusticia de lo que se estaba haciendo. Dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre antes de oírlo y saber lo que ha hecho? Juan 7:51. Puede parecer una simple pregunta, pero en el contexto fue un acto de valentía. Nicodemo se oponía, aunque de manera sutil, a la mayoría de sus colegas, defendiendo la justicia y, de forma indirecta, a Jesús. Esa actitud no pasó desapercibida. Se burlaron de él, pero no retrocedió. Era como si la semilla plantada aquella noche con Jesús comenzara a brotar. Sin embargo, fue en la crucifixión de Jesús cuando Nicodemo dio el paso más significativo de su jornada espiritual. Cuando muchos de los seguidores de Jesús huyeron por temor, él tomó una decisión sorprendente. Junto con José de Arimatea, otro hombre influyente, Nicodemo acudió a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. No solo ayudó a preparar el cuerpo para el entierro,
sino que también llevó alrededor de 30 kilos de mirra y áloe, un gesto grandioso y simbólico. Piensa en eso. Un hombre que antes tenía miedo de ser visto conversando con Jesús, ahora se exponía públicamente en un momento de gran riesgo. Ya no le importaba lo que los demás pensaran. Su acción demostraba que reconocía a Jesús como algo más que un profeta o maestro. Lo veía como el Mesías. Y aquí está la lección para todos nosotros. La transformación de Nicodemo no ocurrió de una vez. Fue un proceso, una serie de pasos pequeños y valientes, hasta que estuvo listo para comprometerse por completo. Muchas veces esperamos que nuestros cambios espirituales sean instantáneos, pero la historia de Nicodemo nos muestra que Dios trabaja en nuestro corazón a su debido tiempo. ¿Te has sentido alguna vez en un proceso similar? ¿Algo dentro de ti cambió, pero aún hay un camino por recorrer? Comparte tus experiencias en los comentarios, si lo deseas. Tu jornada puede inspirar a otros que también buscan respuestas. Nicodemo es la prueba de que nunca es tarde para dar un paso de fe, incluso si eso significa enfrentar críticas, perder estatus o desafiar tradiciones. Su vida nos enseña que el verdadero encuentro con Jesús transforma no solo nuestras creencias, sino también nuestras acciones. Al reflexionar sobre el coraje y la fe de Nicodemo, nos lleva a pensar en cómo podemos aplicar estos principios a nuestra propia vida. La historia de Nicodemo es una de las más fascinantes de la Biblia porque refleja un recorrido que muchos de nosotros enfrentamos. No importa si creciste en un hogar religioso, conoces profundamente las Escrituras o apenas estás comenzando tu caminata espiritual. En algún momento, todos nos encontramos en busca de respuestas más profundas, tal como Nicodemo. Lo que hace a Nicodemo tan especial es su disposición a buscar la verdad, incluso cuando eso significaba cuestionar todo lo que creía saber. Nos enseña que no hay vergüenza en tener dudas. De hecho, cuestionar y buscar son señales de un corazón que desea sinceramente conocer a Dios. Pero, ¿cómo podemos aplicar su historia a nuestra vida hoy? Primero, debemos entender que el nacer de nuevo que Jesús mencionó no es algo que podamos lograr por nuestro propio esfuerzo. Es una obra del Espíritu Santo. Tal vez hayas intentado llenar el vacío con buenas acciones, éxito o reconocimiento, pero así como Nicodemo, te das cuenta de que eso no es suficiente. Jesús nos llama a una transformación total, de adentro hacia afuera. Esa transformación comienza con un paso simple, pero poderoso: reconocer que necesitamos a Dios. Nicodemo, aun con toda su sabiduría y estatus, fue lo bastante humilde para admitir que no tenía todas las respuestas. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dar ese mismo paso? Otro aspecto importante que podemos aprender es el valor de actuar. La transformación de Nicodemo no fue solo interna. Tomó decisiones que reflejaron su nueva fe, incluso frente a la oposición. ¿Cuántas veces nos quedamos callados por miedo a lo que otros pensarán? La historia de Nicodemo nos anima a ser valientes, a vivir nuestra fe de forma auténtica, aunque nos cueste algo. Por último, Nicodemo nos enseña sobre el proceso de la fe. No se transformó de la noche a la mañana. Fue un camino lleno de momentos de duda, reflexión y pequeños actos de valentía. Esto nos recuerda que Dios trabaja en nosotros gradualmente, moldeándonos a la imagen de Cristo. No renuncies a tu caminar solo porque parece lento. Ahora quiero invitarte a reflexionar cuál es el siguiente paso en tu viaje espiritual. Tal vez sea buscar a Dios en oración, estudiar más las historias de la Biblia o incluso compartir tu fe con alguien. Escribe en los comentarios lo que esta historia de Nicodemo despertó en ti. Recuerda, al igual que Nicodemo, tú también estás en un viaje, y cada paso que das hacia Dios es una oportunidad de experimentar la transformación que solo Él puede traer. Esta historia es una invitación para todos nosotros. Seremos como Nicodemo y buscaremos la verdad, incluso cuando desafía nuestras certezas. Si Él pudo, tú también puedes. La historia de Nicodemo
un hombre que comenzó su viaje en la oscuridad de la noche, pero encontró la luz en Jesús, es un poderoso recordatorio de que nunca es tarde para buscar la verdad. Nos muestra que incluso los corazones más endurecidos por la tradición pueden ser transformados por el amor y la gracia de Dios. Nicodemo nos desafía a mirar nuestras propias vidas y preguntarnos: ¿estamos viviendo verdaderamente esa transformación o estamos atrapados en rutinas y tradiciones que no tocan el corazón de Dios? Así como él fue confrontado por Jesús con la necesidad de nacer de nuevo, se nos llama a hacer lo mismo. El coraje que mostró Nicodemo al defender lo correcto, incluso en un ambiente hostil, es una inspiración para todos aquellos que enfrentan desafíos similares. Tal vez estés en un momento de duda, sintiendo el peso de las expectativas de los demás, o con miedo de cómo será vista tu fe. Recuerda, el viaje de Nicodemo nos enseña que vale la pena seguir la verdad, aunque el costo sea alto. Si esta historia te conmovió de alguna manera, aprovecha este momento para conectarte más profundamente con Dios. Busca en las historias de la Biblia la inspiración y la guía que necesitas. Comparte en los comentarios lo que más te llamó la atención en la trayectoria de Nicodemo, su humildad, su valentía o su transformación final. Y antes de terminar, quiero invitarte una vez más a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí exploramos la Biblia de una manera que conecta el pasado con el presente, ayudándote a vivir tu fe de forma práctica y profunda. En la pantalla final encontrarás otro video sobre los encuentros más transformadores de la Biblia. Es la continuación perfecta para profundizar en el impacto de estas historias en nuestras vidas. No te lo pierdas. Dios tiene algo especial para ti en cada historia. El video termina con un mensaje que resuena en el alma, tal como el viaje de Nicodemo. Él nos enseña que independientemente de dónde comencemos, Dios siempre nos invita a un encuentro que transforma. Cada paso hacia Cristo es un paso hacia una vida renovada y llena de propósito. Si Nicodemo, un líder tan respetado y arraigado en tradiciones, tuvo el coraje de buscar respuestas, imagina lo que Dios puede hacer en tu vida cuando das el primer paso. Tu viaje también puede ser de transformación, valentía y fe. No olvides darle me gusta al video, compartirlo con amigos que necesiten escuchar este mensaje y dejar en los comentarios lo que esta historia significó para ti. Aquí, cada interacción es una oportunidad de difundir el impacto de las historias de la Biblia a más personas. Ahora, haz clic en el video sugerido en la pantalla y descubre más sobre otros personajes que, como Nicodemo, encontraron en Jesús la respuesta que tanto buscaban. Que Dios te bendiga y te guíe en tu propio viaje de fe. Hasta el próximo video.